a hablar sobre la fisiología del hígado. Vamos a hablar sobre la fisiología del hígado. Tenemos que estar conscientes que el hígado es un órgano que hace muy importante porque tiene muchísimas funciones, pero también va a ser un recolector. Tenemos que estar conscientes de eso. Va a ser un recolector de todo ese drenado intestinal que es rico en nutrientes. Entonces, él va a ser importante porque va a recolectar todos los nutrientes que vienen de la digestión. Como recolecta todos esos nutrientes que vienen de la digestión, también va a tener una función de filtro. Va a procesar y va a filtrar todos esos nutrientes, todo eso que viene del medio externo, porque viene sucio, por decirlo así. Entonces hay que estar claros en eso. Él lo va a procesar, lo va a filtrar y luego ya eso entra a la circulación sistémica. El hígado también tiene una función de almacenamiento, porque se dice que almacena hasta el 10% del volumen sanguíneo total. Entonces, vamos a empezar hablando sobre las funciones. Cuando vemos las funciones del hígado son muchas. Primero, participa en la homeostasis calórica, en el metabolismo de carbohidratos, en el metabolismo de lípidos, en el metabolismo de proteínas. También participa en la síntesis de proteínas, porque el 90% de las proteínas de las proteínas plasmáticas son sintetizadas a nivel hepático. Tiene una función en el catabolismo hormonal porque va a inactivar ciertas hormonas cuando ya el cuerpo no necesita de la acción de esas hormonas. También participa en el catabolismo y almacenamiento de vitaminas. Se dice que el hígado almacena hasta para 10 meses de vitamina A, 3 meses de vitamina D y hasta un año de vitamina B12. O sea, si no consumimos, lo va a almacenar. Tiene una función en el metabolismo de colesterol y lipoproteínas que vimos en bioquímica como la VLDL, las LDL y las HDL. Y colesterol, que es muy importante para la síntesis de estas sales biliares, que van a ayudar a la digestión de las grasas. Tiene una función en el metabolismo de la bilirrubina y ácidos biliares. La bilirrubina, que es un producto terminal de esta degradación de la hemoglobina, de los eritrocitos, perdón, y los ácidos biliares, como les hablaba, para la digestión de las grasas. También tiene una función de aclaramiento de fármacos y toxinas. El hígado va a ser un desintoxicante para esos elementos como los fármacos, como las toxinas, como los xenobióticos, que son sustancias que no le aportan nada al organismo, y el hígado va a desintoxicar esto intentando limpiándolo, que ya vamos a hablar de eso más adelante. También tiene una función de almacenamiento de metales. ¿Por qué almacenamiento de metales? Porque cuando hay hierro en el organismo y el hígado busca almacenar ese hierro, ¿cómo lo va a almacenar? Va a unir la apoferritina con ese hierro para formar ferritina. Y así, en caso tal, va a ser como un sistema amortiguador. Amortigua de que si necesita hierro, se desliga de la apoferritina el hierro y va a utilizarlo. Y por último, tiene una función inmunológica. Inmunológica porque, como vamos a ver, el hígado tiene una gran cantidad de macrófagos que son las células de Kupffer. En síntesis, vamos a ver que entonces el hígado tiene una función en el metabolismo de nutrientes, en la desintoxicación, en la síntesis de moléculas importantes, en la inmunidad, en la coagulación, como vimos en la unidad pasada, en hemostasia, que en esa fase plasmática muchos de esos factores de coagulación son sintetizados a nivel hepático. Y por último, una regulación hormonal. Otras literaturas hablan que las funciones del hígado entonces van a ser la filtración y almacenamiento de sangre, el metabolismo de carbohidratos, proteínas, grasas, hormonas y compuestos químicos extraños. Tiene una función de formar bilis, es un depósito de vitaminas y de hierro, y va a sintetizar los factores de la coagulación. Dejando a un lado la parte anatómica, vamos a hablar de lo fisiológico. ¿Qué va a ser lo fisiológico en el hígado? El lobulillo hepático. El lobulillo hepático es esta estructura que vemos aquí, que es hexagonal, mide entre 0.8 a 2 milímetros, y en el hígado hay entre 50.000 y 100.000 lobulillos hepáticos. Estos lobulillos hepáticos tienen ciertas estructuras que las vamos a ir hablando. Primero, vemos que está esta triada,
la triada de la vena porta, que trae sangre rica en nutrientes al hígado para ser procesada y ser filtrada, la arteria hepática, que tiene sangre oxigenada, y el conducto biliar. Ahora, estas dos sangres, la sangre de la vena porta y la sangre de la arteria hepática, van a confluir a través de estos tabiques y van a ir por esta estructura que son los sinusoides, estos caminos. La pared de los sinusoides está compuesta por dos elementos, que son células endoteliales y células de Kupffer, que son esos macrófagos de los que le hablaba. Entonces, estas dos sangres confluyen en los sinusoides. ¿Y qué pasa? En la pared de los sinusoides hay poros muy grandes, incluso hasta de una micra. Como esos poros son muy grandes, van a permitir el paso de todo este líquido que viene por los sinusoides. ¿A dónde? Al espacio de Dis. En el espacio de Dis es en donde se empieza a llenar de sangre. Cuando se llena de sangre el espacio de Dis, va a entrar en contacto con estas estructuras que vemos que se proyectan a manera de radio de una rueda de bicicleta, que son las placas de células hepáticas. Las placas de células hepáticas son acúmulos de hepatocitos, son muchos hepatocitos juntos que van a procesar y a filtrar la sangre que viene de la arteria y de la vena porta y de la arteria hepática, que pasa por los sinusoides, pasa al espacio de Dis y entra en contacto con las placas de células hepáticas. Esas placas van a procesar y van a filtrar la sangre para que después, ya procesada y ya filtrada, vaya a la vena central, de la vena central va a las venas hepáticas y ya ahí entra al sistema de la vena cava. Ahora, ¿qué pasa? Que estas placas de células hepáticas también van a producir. ¿Qué van a producir? Producen bilis. Esa bilis es drenada a través de esta estructura que son los canalículos biliares. Entonces se drena la bilis a los canalículos biliares y de ahí van los conductos biliares al intestino o se almacenan en la vesícula. Entonces, ¿qué sucede? Yo les hablaba que el espacio de Dis tiene poros muy grandes. Estos poros muy grandes hacen que pase mucho líquido a ese espacio. ¿Quién controla que ese líquido no inunde el espacio de Dis? El conducto linfático, a través de los vasos linfáticos terminales. Los vasos linfáticos terminales hacen una fuerza de succión en el espacio de Dis para que no se inunde. Porque ¿qué pasa si se inunda? Que es lo que vamos a ver aquí, que hay que hablar de presión. Porque si aumenta la presión en el espacio, en la vena porta o en la vena hepática, en la vena cava, perdón, o en la vena hepática, puede aumentar esa presión y eso va a hacer que aumente de forma retrógrada la presión y el flujo linfático, o sea, esa fuerza de succión que tiene el conducto linfático se vuelve ineficaz de limpiar el exceso de líquido que hay en el espacio de Dis. Como se vuelve ineficaz, va a haber una trasudación de líquido a la cápsula hepática y luego a la cavidad abdominal. Entonces vamos a ver una ascitis. Ahora, hay que hablar, como les decía, de las presiones. Las presiones en el sistema venoso de por sí son bajas. En el hígado también son bajas porque tienen que favorecer ese gran flujo de sangre que entra al hígado. Que entra al hígado porque si vemos la vena porta, por la vena porta transcurren 1050 ml por minuto de sangre. Y por la arteria hepática entran 300 ml por minuto de sangre. En total serían 1350 ml por minuto de sangre, lo que equivale a un 27% del gasto cardíaco en reposo. Porque si acordamos, si estamos en ejercicio, pues va a haber una redistribución del flujo. Pero en reposo es el 27% del gasto cardíaco. Les decía que la vena porta y la vena hepática tienen unas presiones. Si las presiones aumentan en una de estas dos venas, es donde vamos a ver que el flujo linfático aumenta hasta 20 veces. Por ejemplo, si aumenta en la vena cava, aumenta el flujo linfático, se vuelve ineficaz, hay una mayor trasudación y luego tenemos una ascitis. Vamos a tener tres causas de ascitis: un aumento en la presión venosa hepática, un aumento en la presión de la vena cava o una obstrucción portal. Yo les comentaba que en los sinusoides los poros son muy grandes. ¿Y qué va a transcurrir por los sinusoides? Sangre. La sangre tiene proteínas. Entonces, en este espacio de Dis van a haber proteínas. Por lo que la linfa, ese líquido que va por el conducto linfático, la linfa hepática va a tener proteínas. Tiene una cantidad de proteínas similar a la del plasma. Obviamente ya eso vuelve a la circulación mediante la subclavia. Ahora, hay que hablar también de la respuesta inmune. El hígado en la respuesta inmune es muy importante porque esas células de Kupffer que están en los sinusoides
equivalen al 15% de los macrófagos totales del cuerpo humano. ¿Qué pasa? Que esas células de Kupffer, cuando entran en contacto con estos cuerpos extraños, con estos microorganismos, los eliminan en 0.01 segundos y menos del 1% de las bacterias logran atravesar esa barrera de seguridad. Ahora, los que vimos en inmunología o los que lo están viendo, si recordamos, hay una clase que es el sistema de complemento. El sistema de complemento va a converger en C3, en que es la vía común. C3, esa proteína, es sintetizada a nivel hepático. Entonces, si no se sintetiza C3 a nivel hepático, ese sistema de complemento no puede continuar después de C3. Aquí vemos una fotografía de una célula de Kupffer y aquí vemos un corte histológico de un sinusoide. Miren cómo se ve el sinusoide y la pared tiene como grandes poros. Esto que ven abajo aquí es el espacio de Dis. Como estábamos hablando, el hígado tiene una función en el metabolismo de carbohidratos. Va a almacenar glucosa en forma de glucógeno, la glucogénesis, lo vimos en bioquímica, va a convertir galactosa, que viene de la degradación de la lactosa, y fructosa, que viene de la degradación de la sacarosa, en glucosa, para que esa glucosa entre en distintas vías metabólicas. También participa en la gluconeogénesis, que es cómo el hígado va a obtener glucosa. Para obtener glucosa a partir de precursores no glucosídicos como alanina, piruvato, glicerol. Y tiene una función amortiguadora de la glucosa. Es decir, si hay mucha glucosa en el organismo, el hígado va a formar glucógeno. Si hay poca glucosa y el hígado necesita activar vías metabólicas, va a degradar ese glucógeno para liberar glucosa. Y también va a formar compuestos químicos a partir de ese metabolismo de carbohidratos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando esa glucosa empieza a entrar en vías metabólicas, empezamos a obtener NADH, FADH. Si la glucosa va a la vía lacpentosa, vamos a obtener NADPH. También ese acetil-CoA en exceso va a formar ácidos grasos o ácido glucurónico, que ya vamos a ver para qué es importante. En cuanto a los lípidos, vamos a ver que el hígado sintetiza grasas a partir de proteínas y carbohidratos. También va a sintetizar colesterol, que es importante, ese colesterol hepático importante para la síntesis de ácidos biliares, fosfolípidos y lipoproteínas, lo que hablábamos. Y también, bioquímica totalmente, la beta-oxidación de los ácidos grasos. Beta-oxidación para obtener energía. Por último, hablando del metabolismo, vamos a hablar de las proteínas. ¿Cuáles son las funciones que tiene el hígado en cuanto a las proteínas? Tiene la función de la desaminación. Desaminación es agarrar ese aminoácido, retirar el grupo amino y nos va a quedar un cetoácido y un grupo amino libre. ¿Qué pasa con ese grupo amino libre que queda? Que ese grupo amino libre se convierte en amoníaco, por lo que el hígado tiene que formar urea para eliminar ese amoníaco. Entonces, esa es otra función que tiene el hígado, formar urea para eliminar ese amoníaco que viene de la desaminación. También tenemos la formación de proteínas del plasma, que les decía, el 90% de las proteínas plasmáticas son sintetizadas a nivel hepático. O sea, la más importante va a ser la albúmina. Tenemos también el fibrinógeno, proteínas transportadoras, en fin. Y también participa en la interconversión de distintos aminoácidos y síntesis de otros compuestos a partir de esos aminoácidos. Aquí hablamos de cómo el hígado va a sintetizar aminoácidos no esenciales. Les hablaba que el hígado tiene una función desintoxicante. Una función desintoxicante para eliminar todos esos fármacos, toxinas o contaminantes ambientales. ¿Cómo va a ser el hígado para eliminar esas sustancias? Lo va a hacer en dos fases. La primera fase está comandada por las enzimas del citocromo P450, que se encuentran en el retículo endoplásmico del hepatocito. Estas enzimas van a realizar una reducción, una oxidación y una hidrólisis a esa sustancia que queremos eliminar. Entonces, oxidamos, reducimos e hidrolizamos la sustancia. ¿Con qué fin? Con hacerla más hidrosoluble. Cuando nosotros hacemos la sustancia más hidrosoluble, se facilita la excreción. ¿Qué sucede? Que a veces esas sustancias que entran en la fase 1, cuando salen de la fase 1, se vuelven más tóxicas. Son más tóxicas, entonces se necesita la fase 2. El metabolito resultante de la fase 1 va a ser eliminado en la fase 2 porque vamos a unir un ácido con este metabolito. ¿Qué ácido vamos a unir? El ácido glucurónico. El ácido glucurónico lo unimos al metabolito resultante de la fase 1 y vamos a
aumentar la solubilidad para que sea excretado por la bilis o por la orina. ¿Para qué? Para eliminar hormonas esteroideas, fármacos y otras sustancias potencialmente dañinas. Tenemos que hablar de la bilirrubina. La bilirrubina es este pigmento amarillo, este producto que yo les decía, que viene de la degradación de los eritrocitos que ya cumplieron con su vida útil. O sea, después de que pasan esos 120 días, el sistema reticular endotelial fagocita estos eritrocitos y los convierte en un grupo hemo. Mediante la hemooxigenasa, ese grupo hemo se convierte en biliverdina. La biliverdina rápidamente se va a reducir en bilirrubina no conjugada. ¿Qué pasa con la bilirrubina no conjugada? Que la bilirrubina no conjugada no viaja fácil, necesita un transportador, alguien que la lleve ¿a dónde? Al hígado. ¿Quién la va a llevar? La albúmina. La albúmina agarra la bilirrubina no conjugada, la lleva al hígado. ¿Para qué? Porque en el hígado se va a conjugar. ¿Con quién se va a conjugar? Con el ácido glucurónico. Cuando la bilirrubina no conjugada se conjuga con el ácido glucurónico, vamos a tener bilirrubina conjugada. Esa bilirrubina conjugada en el intestino, por medio de las bacterias que tenemos en el intestino, pasa a ser urobilinógeno. Y el urobilinógeno tiene tres caminos. Es reabsorbido, puede ir a los riñones, una pequeña porción, otra se queda en el intestino. ¿Qué pasa con la que va a los riñones? Que se oxida. El urobilinógeno que se oxida forma urobilina. Esa urobilina le da el pigmento amarillo a la orina, mientras que la que se queda en el intestino se convierte en estercobilina. La estercobilina va a darle ese color marrón a las heces. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos de la bilirrubina? Porque, por ejemplo, un paciente con ictericia, nosotros podemos determinar si esa ictericia es por una causa prehepática, hepática o poshepática. Porque ¿qué pasa si hay altos niveles de bilirrubina no conjugada? Pues que este proceso está sucediendo muy rápido y el cuerpo es ineficaz de eliminar toda esa bilirrubina no conjugada. Ahora, si es bilirrubina conjugada, este proceso está bien, pero puede haber una obstrucción biliar que impide que a través de la bilis se elimine la bilirrubina. Yo le decía que en cuanto a las proteínas, está la desaminación, que resulta en que ese grupo amino libre se convierte en amoníaco. El hígado es importante que agarre ese amoníaco y lo convierta en urea a través del ciclo de la urea. Pero, por ejemplo, en pacientes con cirrosis, este ciclo de la urea se ve comprometido. Entonces puede haber encefalopatías hepáticas porque este ciclo de la urea está dañado. Entonces el cuerpo no puede eliminar el amoníaco en forma de urea. También es importante resaltar que aquí, ¿qué pasa con el amoníaco? El amoníaco, para formar carbamilfosfato, aquí hay un error, porque el hígado, para formar ese carbamilfosfato, que es la forma en cómo vamos a empezar ese ciclo de la urea, es a través del amoníaco que se une con el bicarbonato y un fosfato. Cuando tenemos el carbamilfosfato, se une a la ornitina y eso forma citrulina, todo esto en la mitocondria del hepatocito. La citrulina sale al citosol y mediante todas estas reacciones, cuando llegamos aquí a la arginina, mediante una arginasa va a dividir esa arginina en urea y en ornitina. La ornitina se devuelve a la mitocondria para repetir el ciclo de la urea y la urea pues va a la sangre y luego a los riñones para ser eliminada. Ahora, ¿qué pasa? Que también es importante que nosotros consumamos proteínas, nosotros consumamos aminoácidos para que este ciclo de la urea también funcione. Ya por último, vamos a hablar sobre la bilis. La bilis es este líquido verdoso que es producido entre 600 a 1000 ml al día y está compuesto de tres principales elementos. Primero vamos a hablar de los ácidos biliares. Los ácidos biliares es esta molécula antifática que va a emulsificar las grasas y formar esas micelas que venimos hablando, esas gotas de grasa. ¿Para qué? Para que sea más fácil la absorción de vitaminas liposolubles y de esos ácidos grasos. ¿Qué pasa? A veces nosotros escuchamos hablar que hablan de ácidos biliares y hablan de sales biliares. Las sales biliares son ácidos biliares que se unieron con glicina o taurina para que sean más solubles en agua. Y ahí es donde son sales biliares. Después tenemos la fosfatidilcolina, que es el principal fosfolípido, que vamos a ver que solubiliza el colesterol. Porque ¿qué pasa en la bilis? Que en la bilis también tenemos colesterol. Ese colesterol, si no hay fosfatidilcolina, se puede cristalizar. Y ahí es donde empezamos la formación de los cálculos biliares. Entonces también necesitamos la fosfatidilcolina,
que evita esa cristalización y va a prevenir cálculos biliares. Y por último, bueno, en esa bilis también hay colesterol libre, que es la forma en como el cuerpo también va a eliminar el colesterol libre. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de la bilis? La digestión y absorción de grasa, la excreción de colesterol y desecho, y la absorción de vitaminas liposolubles. ¿Qué pasa con esa bilis? Que esa bilis, a medida que avanza por todo su trayecto, va sufriendo modificaciones. Porque en su pared vamos a ver que hay una estructura llamada colangiocitos. Los colangiocitos van a añadirle bicarbonato y agua, lo que venimos hablando en toda esta unidad, que en muchas partes también se añade bicarbonato para aumentar la alcalinidad y neutralizar el quimo ácido que viene para facilitarle el trabajo a las enzimas pancreáticas cuando se drena esta bilis. Entonces, si, por ejemplo, se empieza a almacenar la bilis en la vesícula biliar, podemos ver que se pueden almacenar hasta 60 ml de bilis. ¿Qué pasa? La mucosa de la bilis va a reabsorber agua de esa composición de la bilis para concentrar las sales biliares y que surta mejor efecto cuando sean llevadas al intestino. ¿Quién va a liberar? ¿Quién va a regular que se libere la bilis? ¿La colecitocinina o la CCK? La CCK induce que la vesícula se contraiga, como que aprieta la vesícula para que se vierta la bilis al intestino. También se necesita, pero ¿cómo se estimula la CCK? Cuando ingerimos grasa. Al ingerir grasa, se estimula la CCK y la CCK induce la contracción de la vesícula. Entonces, pero también necesitamos de la relajación del esfínter de Oddi para que entre al intestino la bilis. ¿Qué pasa si la bilis falla o tenemos deficiencia en la bilis? Que vamos a ver que hay una deficiencia de vitaminas liposolubles y que también no se están absorbiendo grasas y vamos a ver grasa en heces. Bueno, cuando sientan que no pueden más, recuerden que hay personas que creen en ustedes, incluso cuando dudan de sí mismos. No son casarías.